Hay que empezar por una lógica que es irrenunciable, indiscutible y no vamos a debatir. El derecho humano, constitucional, natural a la resistencia, a la protesta. Eso no cabe entrar en discusión sobre el alcance del mismo. Está ya escrito en la historia de los pueblos. Pero que no lo creas, eso hasta eso hoy se discute, pues. Seguro que sí. No, se discute. No, seguro que sí. ¿Me cachas? Seguro y lo que más sí, chistoso es que discuten. Yo decía eso, reflexionaba en la radio, ¿no? O sea, es gracioso cómo la polarización hace que trates de adaptar las narrativas a determinados momentos. Entonces, aquellos que aplaudían y salían a protestar en el 2015 por las leyes de herencia de plusvalía, hoy cuestionan el derecho a la protesta, aunque sea pacífica. Pero yo también en este momento veo gente combativa, puño en alto, pie firme, ¿sí? Puño izquierdo, ¿no? Izquierdo. Sí, que en el 2015 no te protestaba igual. O sea, eso también hay. Claro, por supuesto. Eso también hay. Depende de quién marche, ¿no? Depende de quién marche. Ya, esa es la base. Pero yo sí me parece que el mejor ejercicio que podemos hacer ahora es entender las dinámicas de esta protesta actual, de la protesta del año 2025. 2019, 2022, 2025, cada 3 años hay. Cada 3 años hay en esta magnitud. No estamos para evaluar noticiosamente qué es lo que ha sucedido, porque seguramente han sucedido muchas cosas. Jimena, la gente está ejerciendo la protesta en el pleno y consciente derecho del alcance. Ella sabe, ¿eh? O sea, en efecto se están manifestando. Yo creo firmemente que el derecho a la protesta, como bien señalas, Esteban, es un derecho constitucional y humano que tiene que respetarse en cualquier contexto. Y que el derecho constitucional a la protesta, digamos, está protegido en función de esta protesta pacífica, que hemos visto ejemplos de protesta pacífica. Y luego también hay la protesta que es violenta y que ya, bueno, eso sale del nivel de protección. Entonces, cualquier manifestación me parece a mí que es válida, cualquier manifestación social, cualquier expresión ciudadana de descontento es válida en el contexto de la protección de lo pacífico. De lo pacífico. De lo pacífico, ¿no? No hablamos de cualquier manifestación violenta, porque creo que eso también no, la violenta está no allí está para protegida. discutir. La violenta no está protegida porque... ¿Protegida por qué? ¿Por la Constitución o por qué instrumentos? Por los instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia Constitución. Porque claro, lo que te garantiza la protesta es que tú puedas expresar tu descontento, tu inconformidad, que es perfectamente válido al gobierno sin vulnerar derechos de otros, ¿no? Entonces, si yo empiezo a vandalizar, no sé, a incendiar, a quemar, sí que estoy ejerciendo también una expresión, pero ya es una expresión que vulnera derechos. Pero ahí, un poco para yo ponerle el tinte incendiario a este espacio. ¿Vos eres incendiario, Burbano? Un poco, yo creo que sí. Es que vengo de una familia un poco ahí, digamos que marcada siempre por las izquierdas. Y yo digo, a ver, bueno, estaría perfecto no debatirlo en el ámbito de lo pacífico o lo violento. Estaría perfecto que la mayoría de gente pase lo que pasó en Cuenca, ¿no? O sea, una marcha así brutal y que den pasos atrás desde el gobierno, pero también le endilguen la responsabilidad de alguien más, ¿no? Pero yo me pregunto en serio, ¿qué es lo que se ha conseguido fuera de esas protestas violentas, como lo decimos? Claro, para las comunidades indígenas, para los comerciantes, en el 2019 y 2022, si no había esa violencia, sin justificarla, sin decir bravo, qué chévere, destruían cosas, no va por ahí, pero sin esa violencia, ¿qué se conseguía? Porque no había diálogo de parte del gobierno de Moreno. Por ejemplo, en el 19 fueron desde el inicio de la Plaza de San Blas a reprimir a la gente. No hubo diálogo. En el 2022 mucho menos y ahora peor. Entonces creo que sí habría que conversar. Porque lo vemos, digamos, desde el ámbito jurídico, que me parece bastante válido, claro, hasta dónde puede llegar el tema de la protección, pero de ahí, ¿qué se ha conseguido fuera de esos márgenes violentos y qué se ha conseguido dentro de lo pacífico a lo largo de la historia, por ejemplo, de los obreros? Yo un poco he estudiado ese tema y uno se pone a ver y dice, bueno, ¿qué otro camino queda? Ahí nos quedamos acorralados. Mira que este país está marcado por los fines trágicos de los procesos de protesta social, las cruces sobre el agua, Astra, etcétera. Este país está marcado por la tragedia en ese sentido. Pero yo veo ahora, y no sé si ustedes han logrado diferenciarlo, capaz que solamente yo lo puedo interpretar así, y equivocadamente, por cierto. Yo veo un proceso muy distinto en el campo que en la ciudad.
Sí. ¿Pero en qué sentido? ¿Hablas de la protesta? Sí, yo creo que en el campo es una protesta marcada por los límites del alcance de la comunidad como ley, como norma y como límite. ¿Sabes que me da la impresión? Pero en negativo, dice. No, yo digo por la intensidad. Pero a mí me da la impresión, y tiene asidero lo que tú dices, porque a diferencia de octubre de 2019 y junio de 2022, Quito no es el epicentro de la protesta. Pero Yo creo que por ahí va la cosa. Para mí eso tiene una connotación negativa. Ojo, ¿no? O sea, alguna, ¿no? Pero ¿Que no se quitó o qué? Sí, una de ellas es que no puedes monitorear lo que va pasando. Porque en la ciudad tú puedes... Monitorear, sí. Claro, tú puedes ver un poco, ¿no? Y hay gente que saca un celular y lo graba. En el campo, no. Por eso mismo, Andrés, ¿qué está pasando? Concretamente en Imbabura, que creo que ha sido, en este caso, hablemos de epicentro, ¿no? ¿Es el epicentro? Es el epicentro. Es el O sea, el sur de Imbabura, el norte de Pichincha, son el epicentro. Y ahí estuvo Andrés esta semana. ¿Qué pasa en Imbabura? Y creo que habría que comenzar hablando sobre esto del epicentro de Quito, porque me decía una de las personas de edad que dice, por eso me caen mal los de la ciudad, me decía, porque esos no pueden sostener un paro. Y ya te das cuenta que es verdad. O sea, Quito no sostuvo un paro pues en el 19 y el 22. Los que sostuvieron fueron las comunidades indígenas. Fueron los indígenas que llegaron a Quito. Claro, los que llegaron a Quito, estuvieron estudiantes, etcétera. Cultura. Pero los indígenas fueron los que se caminaron de sus comunidades y vinieron a darnos haciendo lo que los citadinos no podemos hacer. Y es la realidad. O sea, nos damos cuenta de que primero, de una forma es buena también darnos cuenta de esto, de que los estudiantes están desmovilizados, gracias a qué, eso habría que ver. Los gremios están desmovilizados, habría que ver, están desideologizados, habría que ver por qué. Pero lo que pasa en el campo es que yo veo que hay mucha gente dispuesta a morir porque no tiene nada que perder. O sea, es tan pobre que no tiene nada que perder. A ver, quiero detenerme ahí porque esa es una definición límite, Fuerte, Andrés. es fuerte. Estamos lanzándonos precipitándonos contra las bayonetas porque no tenemos otra opción. Es eso. Es que es lo que ves allá porque, a ver, nosotros pensamos, sí, el otro día escuchaba que se decía de Otavalo, un lugar de comercio. Sí, hay dinero, hay más dinero que, por ejemplo, en algunas comunidades de Chimborazo, claro que sí, más que en comunidades de Bolívar. Pero también están las otras comunidades, pues que no tienen. Para nosotros capaz y tienen plata, pero no tienen dinero. Llegas a Otavalo, a Cotacachi o a Tuntaki y dices, seguramente hay gente que tiene plata. Claro, y porque comenzamos a romantizar la vida siendo en el cantones campo. indígenas, con un gran componente indígena. Exacto. Comenzamos a romantizar la vida en el campo. No, que el aire puro, que qué lindo estar frente al lago. Bueno, estás frente al lago, pero no tienes agua potable, no tienes electricidad las 24 horas del día, no tienes todos los recursos. Entonces, no hay vialidad en todos los lugares. Se ha mejorado mucho, claro que sí. Si uno va a Imbabura, es distinto a las otras comunidades indígenas en Chimborazo, en Bolívar, que son más empobrecidas. Pero creo que va por ahí también. O sea, igual los estudiantes que nosotros vemos en las protestas, las personas que murieron en el 2022, Henry Quesada, si no estoy mal el nombre, que es estudiante de Mejía, son personas empobrecidas. Y dices, ¿por qué no salen los demás? Porque están en la comodidad de la ciudad, porque tienen más posibilidades de acceder al transporte público y a todo más. Entonces, al menos desde mi lectura de los últimos 3 paros, lo que he podido ver, creo que puede uno de los factores ir por ahí, uno al menos. Históricamente también están, digamos, más acostumbrados a pelear, si se quiere, ¿no? que nosotros, que la gente de la ciudad. Lo que yo veo en esta marcha, en esta manifestación, en esta protesta, que a mí me llama la atención, son las causas. A mí me parece que no hay una razón o razones claras de la protesta, que en octubre del 2019 yo sí las tenía claras. Entonces acá evidentemente todo detona a partir de la eliminación del subsidio del diésel. Pero ese es un tema que parece no molestar del todo, que sabes que el gobierno no va a recular ya después de tanto tiempo. No hay como, yo entiendo que hay una insatisfacción en la sociedad, en una gran parte de la sociedad, pero no entiendo la razón clara, ¿no? Sobre todo porque ahora estaba escuchando yo también lo que pasó con Fausto Yepes a propósito del comentario de Fabricio. Que le iban a apedrear. Que le iban a apedrear, y él le pregunta, le dice, bueno, pero usted ¿por qué protesta? Y ella dice, porque a mí no me dan el bono. O sea, la persona que está protestando, ¿no? La señora que le gritaba que digan la verdad. Exacto. Y Fausto estaba en vivo. A mí no me están dando el bono. Entonces digo, claro, entonces la causa no está clara. Y me parece a mí que es un tema de que vivimos en medio del caos.
Porque yo entiendo que hay causas de insatisfacción, hay motivos por los que estar molestos con el gobierno. Porque, pero Jimena, no los puedo listar. Jimena, yo sí veo que los motivos son distintos en el campo que en la ciudad. Son diferentes. Sin Yo duda. creo que en la ciudad, Coincido. en la ciudad sí se está ejerciendo un derecho a protestar, lícito, constitucional, humano, eso no vamos a debatir. Pero yo sí creo que en la ciudad se está protestando en reflejo a lo que está pasando en el campo. Sí, y además hay un sentido de comunidad mucho más... Hay un sentido de comunidad. Real. O sea, y claro, nosotros nos mantenemos acá, nuestra comunidad se mantiene acá. Lo que pasa en este momento, y es bueno lo que dice Jimena, porque en un momento fue la eliminación del subsidio al diésel, pero luego fueron cambiando un poco también las motivaciones de que se mantenga el paro, la muerte, el asesinato, como bien se llama, de Efraín Fuérez. Yo le llamo asesinato. Sí, yo también le llamo asesinato. Para mí es un asesinato. Otra cosa es que hay que en una investigación establecer de quién es la autoría. Claro, y hay pero que es un asesinato. identificarlo como es, si es ejecución extrajudicial, pero es un asesinato al final, por la espalda y todo. También el tema de las personas que están apresadas en este momento, de los primeros 12 que ya van saliendo testimonios, van saliendo videos, que personas que estaban en una bicicleta, les llegan los policías y les llevan y les están acusando de terrorismo. Por 30 años. Por 30 años. Las retenciones de cuentas. Y teniendo en cuenta, justo hoy hablaba con Richard Calderón de las retenciones de cuentas, o sea, no se entiende y aparte hay varios frentes. Hoy lo que pasó en la mañana, que las comunidades de Cotacachi, de Peguche, desconocieron a sus líderes. Las preguntas que también surgen, ¿dónde está Marlon Vargas? Si el epicentro está en Imbabura, ¿por qué Marlon Vargas está en Quito? ¿Y por qué Marlon Vargas está en la Amazonía? Y uno se pone también a comparar qué pasaba con Leonidas Issa en ese tiempo. Entonces, uno ya no sabe cómo entender este paro. A Leonidas Issa lo apresaron pues, en el 2022. Claro, esa fue la imagen más emblemática del 2022. Claro. El punto rojo, flanqueado por como 14 puntos verdes. Ya, te hablo desde la imagen, esta imagen claro, tan emblemática desde lejos, en donde se ve caminando a Issa rodeado de un montón de militares. Que le dio fuerza al paro. Le dio Exacto, fuerza a eso a iba. él y al paro. Y en Exacto. un cuartel. Y eso hoy, no hay una imagen que pueda convocar eso. Pero mira, perdón Esteban, pero mira que Issa no es más presidente de la CONAIE. Y sin embargo, para algunos sectores que deslegitiman Siguen las hablando protestas, siguen hablando de Issa. Yo me muero de la risa, panas. Yo no soy un estudioso del movimiento, no soy, pero por lo menos googleo y algo leo. Sé quién es el presidente y aprendo de gente que sabe, pues, por ejemplo, el Aquiles Servas, que sabe, el Fernando Muñoz Miño, que sabe, que son investigadores, que ellos sí se han quemado las pestañas estudiando. Viejo, es cuestión de googlear y darte cuenta que en el movimiento indígena las decisiones no son verticales, son horizontales, salen desde la base hacia arriba, no de arriba hacia abajo como pasa en los partidos políticos. ¿Me cachas? Entonces, seguir hablando que Issa, que Vargas, que el incendiario, que el mariateguista, que ni siquiera saben quién es Mariátegui, hermano. Ni siquiera han leído a Mariátegui. Pero ya te dicen el mariateguista y repiten, ¿no? Y Issa no está omnipresente en este paro. Mira, sobre las razones que pueden articular determinados actos. Por ejemplo, yo siento que en este momento hay una barrera, no sé si física, no sé si una barrera psicológica, autoimpuesta, de que no hay paso a Quito. O sea, lo que está pasando en Imbabura no va a entrar por la Panamericana Norte. Yo siento que no hay la articulación para que, como en 2019 y en 2022, del campo a la ciudad, pues, como decía el presidente Mao. Sí. No, aquí noto que esto es plena y fuertemente local, sin una posibilidad de proyección. Hablo de la Imbabura, sin una posibilidad de proyección a Quito. No sé si tú estando allá sentiste aquí. No, y allá lo que se ve es la división. Justo ahora lo que les decía de la FICI. Ya la FICI desconocida totalmente y crearon una nueva organización. La FICI es la federación esta... Sí, la FICI era la federación la que sostuvo el paro, la que se adhirió después de lo que dijo la CONAIE, y la UNORCAC. La UNORCAC en Cotacachi y la FICI. ¿Le desconocieron a la FICI y al presidente? El pueblo Vamos quichua a la armar nuestra desconoció, propia, ¿no? Claro. el pueblo quichua Caranqui. Crearon una nueva organización y dijeron, ¿saben qué? Aquí se mantiene el paro hasta que liberen a los 12 detenidos. Desconocemos a los líderes. Porque los líderes querían ceder. Claro, los líderes querían tregua, querían conversación. Es que emiten un comunicado el comunicado de la FICI, en donde hablan de una tregua. Pero sin consultar a las bases. Y resulta que luego aparece el comunicado Pues del esta pueblo idea de que de las Quichua decisiones Caranqui, son- en donde dice, momentito, no han consultado a las bases, nosotros les desconocemos. Pero mira, todas estas dinámicas, las que está contando Andrés, las que estás explicando vos, son dinámicas que para los de la ciudad
son absolutamente lejanas. Esto es como que si pasara en Marte. Y me sorprende que no hay apuro. O sea, es increíble, están en asamblea, pueden estar 8 horas en asamblea, hasta que no se tome una decisión en conjunto con las bases. No se sale de la tiene la asamblea. misma lógica de la ciudad que Acá la ciudad. estamos ya, rápido. Es que la gestión, el tiempo para los pueblos indígenas no es el mismo tiempo para las comunidades mestizas, el pueblo mestizo, digamos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en Imbabura, siento yo, percibo yo, que puede estar muy equivocado. Es una situación de arraigo absolutamente local. No tiene una proyección hacia Quito. O sea, coronar con la llegada a Quito, como se coronó el 2018 y el 2022, yo no lo veo posible. No lo veo posible. Más allá de determinadas acciones que tienen por objeto, sobre todo, cercar la capital por sus dos accesos. O sea, Quito es una ciudad particularmente, geográficamente muy particular. Es una ciudad que tiene 2 salidas. La salida norte y la salida sur. Pero es que además no hay más simbólicamente es poderoso el pensar que llegan, exactamente. ¿no? Yo creo que es lo que quieren evitar. Es cercar. Ahora, desde ¿Y acá, la salida oriental? Pues al oriente. Pero por ahí no vi. No, pues a que te vas a Baeza, pero por esa pero no. no son las Panamericanas. Exacto, no son las Panamericanas. Eso te iba a decir, por ahí no es que vienen los indígenas por ahí no de la sierra, centro de la Sierra Norte. No. Ahora, acá en la ciudad, se reitera, por parte de quienes no tienen paciencia, tolerancia al proceso, a los procesos de protesta y al derecho a ejercer este derecho. Las marchas, los paros, los bloqueos están financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Qué hay de esto? No hay ningún asidero, no hay ninguna justificación, no hay nada. Es deslegitimar la protesta. Totalmente. Y justo yo estaba conversando con una de las dirigentes allá. Me decía, a mí me bloquearon las cuentas, con Pacha Terán. A mí me bloquearon las cuentas. Dice, yo quisiera que vean mi casa, dice, para que vean el enriquecimiento privado no justificado. A Pauqui me daba hasta esa risa nerviosa de ver, él sube, ¿no? Dice, me bloquearon las cuentas. Con 28 y ponía dolaritos. $189 le habían retenido. O sea, digo, entonces, ¿para qué es la riqueza? Para el gobierno. O sea, ¿qué les están investigando? No hay ninguna justificación, no hay ningún tipo de prueba hasta el momento, ni siquiera para los detenidos, los primeros detenidos. Algo que justo estábamos comentando hoy en la mañana con el tema de los expedientes, es que a todos se les quiere poner en el mismo tipo penal, que es el tema del terrorismo, pero a algunos se les agarra presos a las 3:30 de la tarde, a otros a las 6:30 de la tarde, a otros a las 7, a otros se les agarra en Pegucha, a otros en Otavalo, a otros en La Bolsa, a otros más abajo, pero todos estuvieron quemando el cuartel de policía en Otavalo. Obviamente alguien quemó eso, ¿no? Sí, tienen que investigar, pero no, pues no agarren a discreción. Y eso es lo que está pasando. No tiene un asidero, no tiene justificación y el expediente no se sostiene por sí mismo. Además, no puedes, digamos, si tienes a alguien que es el responsable, los responsables de incendiar un cuartel de policía, obviamente, ahí tú tienes un tratamiento penal, pues la ley te permite ese tratamiento. Otra cosa es aquel que está protestando, pues, o sea, no hay equivalencias y a todos quieren poner en el mismo saco, lo cual a mí me parece que termina deslegitimando el discurso oficial, ¿no? O sea, es la política oficial del terruqueo. O sea, ¿Del qué? Del terruqueo. Todos son terroristas. O sea, gritaste en esta marcha que... Me estaba contando, Andrés, la marcha del día martes. Me estaba contando que han estado tocando guitarra y cantando poemas. O sea, declamando poemas. Sí, exacto. Entonces tú vas a eso, ejerciendo tu derecho. O sea, verás, perdón que lo diga de esta manera. Yo no quería hacer eso. No me siento parte de eso, no lo haría. Pero tampoco puedo considerar que es terrorista quien sale a manifestarse de esta manera. Entonces, bajo esta ancha base del terrorismo, se está señalando a mucha gente y se le está endilgando culpas, responsabilidades y etiquetas que tienen como finalidad denigrar a las personas que están manifestando. Ya mismo te dicen terrorista por cantar a viva voz Give Me Five de Molotov. Pero obvio, o sea, imagínate. Entonces estamos llegando a ese punto. Entonces, la deslegitimación y sobre todo el encontrar en este calificativo de terrorista, por eso terruqueo, el terrorista, porque la imagen cuando te dicen terrorista, ¿cuál es? Es la de Osama Bin Laden, pues cuando te dicen terrorista. Claro. Pero mira pues. tú que esa para mí es una gran diferencia entre octubre 19, que es con la que más o menos se puede comparar con esta protesta, porque ahora tú tienes un contexto en el que ya te hablan de grupos de delincuencia organizada, tienes el tema del conflicto armado interno que te lo impusieron
Y con esto, las mismas leyes de urgencia económica en las que se le advirtió y se dijo, oiga, por si acaso existen normas que pueden ser usadas para los opositores políticos. ¿Y qué se dijo? No, eso no va a ser usado para opositores políticos, pero el riesgo siempre está. Oye, dentro del contexto que estábamos hablando, estábamos señalando el tema de la quita de los subsidios al diésel. ¿Pudo haber influido algo de lo relacionado con esta confrontación entre el gobierno y la Corte Constitucional y la gente sintiendo amenazadas sus garantías constitucionales a partir de eso? Yo creo que no. O sea, allá no. Yo creo que allá no, porque allá tienen otras necesidades. Nosotros a veces estamos aquí metidos en estas discusiones, la Corte, y que lo académico. Pero además de eso discutimos nosotros. Exacto, Sí, o sea, sí, y justo en un No todo el micro mundo está espacio. Claro, en este Ajá. micromundo del cual somos parte, ¿no? Y claro, y mucha gente ahora se entera que existe la Corte Constitucional porque resulta que la Corte ha sido la mala, pero porque el gobierno lo mencionó, porque si no la Corte antes no existía. Pues. Entonces, eso digo, ya tienen otras necesidades, no creo que tengan, estoy seguro que no tiene nada que ver con eso. Y hay que identificar cuáles son las necesidades también, porque mucho también pasa lo que está en este espacio que es muy valioso, pero también en otros lados, ¿no? Universidades. Análisis del indígena, a partir de esto. Pero ¿y el indígena? ¿Dónde está el indígena? ¿Cómo entendemos esas lógicas? ¿Alguna vez como periodistas, como académicos, como abogados, como lo que sea, nos hemos acercado al mundo indígena para intentar entenderlo? ¿O simplemente lo queremos ver de lejos? Porque satanizarlo está bien fácil desde lejos. Si no, el violento. Es violento desde siempre. Pero, bueno, sin justificarlo, ¿por qué es así? ¿Por qué está teniendo este tipo de actitudes? ¿Por qué está reclamando esto? ¿Qué es lo que necesita? Y eso creo que sí nos falta, haciendo autocrítica a mí también, a todos los actores de acá de la ciudad. O sea, la ciudad, y hablemos por la ciudad todos los que vivimos acá. La ciudad no lo entiende, pero actúa como reflejo. O sea, quiere de una manera, no sé si el término sea adecuado, lavarse la cara. De alguna forma, quienes se suman a las protestas como reflejo de lo que está pasando en el norte, ¿están queriéndose lavar la cara? Es que es como, es lo que dice el Nelson Rascos, y ya se hizo viral ese video desde hace un montón de tiempo. Para muchas personas el indígena es válido cuando está folclorizado, cuando baila y cuando da comida. Y si es político, pues ahí ya no es válido, ¿ya? Y lo que pasa en junio, uno va a Tabacundo, uno va a La Zuleta, uno va a cualquier parte de Imbabura y en el Inti Raymi va a todos los mestizos, a todos los quiteños. ¡Viva el indígena! ¡Viva! ¡Chévere! ¡Vamos! ¡El Juyayay! Pero ya comienzan a reclamar. Y bailando. Y claro, pero ya vemos otras cosas. Y claro, y digamos, eso en los lugares más conocidos. Pero de pronto, si uno va a otros lugares donde está el Inti Raymi, pues ya la lógica del Inti Raymi es que el mestizo no baila, ¿no? Para eso está el Diablo Uma, que está sacando a la gente del baile. Y dices, ¿pero por qué? Y ya no entienden, entonces se les sale de su lógica. Y cuando ya el indígena comienza a ser un ser político, pues ahí ya no cae bien. No violento. Tampoco se entiende la justicia indígena. Exacto. Que es otro contexto del indígena. Pero mira que aquí en el Ecuador, sobre ese concepto de justicia indígena, siendo este un país plurinacional, multicultural, pluriétnico, etcétera, ¿ya? No es un concepto que, por ejemplo, se ha socializado con la sociedad ecuatoriana para entender qué es la justicia indígena. Justicia indígena para el mestizo. Es la ortigada, pues, el baño, la ortigada y el baño con agua helada. Esa es la justicia indígena. Y la misma retención, que las retenciones en el contexto de la justicia indígena, de la investigación en justicia indígena, es perfectamente válida, porque está dentro del debido proceso de Pero justicia acá nosotros indígena. le llamamos eso secuestro. Exactamente. Acá la gente le dice secuestro. No, momentito, eso es debido proceso. Sí, pero eso nos ha explicado, me parece. Como sociedad, nosotros no hemos generado en este país ¿sabes que un ejercicio de evangelización, si me permiten el uso del término, sobre lo que es la justicia indígena. Pero es súper raro. ¿Sabes que yo te iba a preguntar, Jimé, precisamente, y le iba a preguntar a Andrés, lo que sucedió con los militares que están ahí? Tú me acabas de decir algo que me resulta esclarecedor, que esto es parte del debido proceso que está garantizado por la Constitución dentro del marco de la justicia indígena. Es así. Tan es así, Esteban, y además que a mí me parece raro que la gente no permee el concepto de la justicia indígena, porque es la justicia indígena, es la justicia más antigua que tenemos. O sea, nuestra justicia estatal es mucho más joven. La justicia indígena, republicana. Exacto, es una justicia ancestral. Y o sea, la tenemos en el territorio ecuatoriano mucho más tiempo y no la comprendemos. Pero la justicia indígena tiene, igual que en la justicia estatal, un proceso de investigación previo a sancionar. Cuando estás en un proceso de investigación, igual que hace el Estado,
te pregunta, te toma para investigaciones y te hace preguntas. ¿Qué es lo que hacen las autoridades indígenas cuando retienen a alguien que es sospechoso de haber cometido un acto que no es delito, digamos, sino de romper la armonía de la comunidad? ¿Eso quién verifica el cumplimiento del debido proceso dentro de la justicia? Las comunidades tienen su debido proceso y es más, como ahora se sospecha de que las comunidades toman decisiones arbitrarias, lo que hacen ahora es, lo hacen todo público. Entonces ves que lo filman. Ayer lo hicieron, transmitieron en vivo. Lo filman y lo suben, pero es precisamente como para mostrar, oye, no estamos haciendo nada arbitrario. Mira, muchos mestizos, muchos caras, estamos en este momento enterándonos de que efectivamente, o recordando que efectivamente la garantía de la Constitución sobre este derecho a la justicia indígena. ¿Está bien dicho derecho a la justicia indígena? Es un derecho a la justicia indígena, sí. Que este derecho existe. De cara a las nuevas aspiraciones constitucionales, ¿tú sientes que esto puede tener algún cambio? ¿Puede ser omitido? Siempre se puede, ¿no? Siempre se puede. Sería un error garrafal porque, insisto, si hay algo que nosotros tenemos desde el inicio de la República es precisamente el reconocimiento de la justicia indígena. Es más, a la justicia indígena la reconoció la corona española. Y ahí es peor que quitarles de subsidio al diésel, o sea, eso va a ser una explosión brutal. Y claro, ayer justo lo que dice Jimena, ahora lo hacen público. En la UNORCAC, ayer transmitieron en vivo el proceso de justicia indígena a los militares por Facebook. ¿Y cuáles eran? Disculpas públicas y sanación espiritual. En ningún rato los ortigaron, en ningún rato les lanzaron por la quebrada, como la mayoría de gente cree. Pero el ministro de Defensa dijo que les habían maltratado, que incluso una vez que les liberaron, tenían golpes, que incluso uno tenía un piedrazo. Exacto. Eso no pasa en justicia indígena, incluso porque todo ocurre dentro, digamos, a vista y paciencia de la comunidad. Claro, el momento del proceso de la justicia indígena no pasa. No, si pasa afuera es otra cosa, que puede pasar. Pero no declararon los retenidos mismos de que habían sido tratados de la forma más humana posible y que no habían tenido problema. No he visto. ¿No lo declararon eso? A ver, es que fueron liberados. Primero fueron 4 y luego fueron faltan liberados 17, si no me equivoco. Pero los otros ya fueron liberados también, luego del ritual de justicia. Pero hay que acordarse también cuando entraron a la comunidad de donde vive Leonidas Issa. Acuérdense ustedes que también retuvieron a 3 policías que estuvieron. No, a los supuestos periodistas. A 3 agentes, no eran agentes. Ellos dijeron que eran agentes. Bueno. Pero a ellos también se les hace un proceso no de justicia indígena, sino de investigación en el contexto, porque ellos no se los llega a sancionar. Y eso también está público en YouTube. O sea, uno revisa y ahí está la comunidad haciendo el interrogatorio en la plaza pública delante de todos los comuneros. Claro, y de lo poco que se habla de ese momento es que gracias a que retienen a esas 3 personas, se descubren a más de 90 personas que estaban en procesos de espionaje a las comunidades. Entonces uno dice, bueno, que si esperamos de la otra justicia, ¿qué podemos hacer? Y se conoce que había policías infiltrados como periodistas, pues. Los que estaban ahí sapeando en los grupos. Pues, resulta, pero no es que estaban recién, pues. Pucha, hay algunos que ya hace rato, ni siquiera meses, años, supuestamente haciendo coberturas. Yo tengo un amigo que me dice, yo me llevaba con el tal de la asamblea y resulta que ha sido policía. Y ha sido policía infiltrado. ¿Te acuerdas cómo les decían antes? Ha sido pesquisa. Imagínate. Claro, ha sido espía. Pero mira, eso fue un solo error. Claro, a partir de ese proceso nos enteramos, pero luego de eso no pasó nada. Ahora, lo que explica Jimena, lo que explica Andrés, seguramente ni tú ni yo sabíamos con la profundidad que ellos saben, menos el común de la gente, y no pretendo de modo alguno ofender a nadie, pero no es un tema que conoce el común de la gente. Y que creo que entrega una dimensión muy diferente a lo que está sucediendo. No conoce el común de la gente y a eso nos ha faltado como país, entender, por ejemplo, estas dinámicas que tal vez desde la ciudad, y volvemos al tema de los citadinos, la vemos como una brutalidad. Claro, o sea, mira, estos hechos, estas situaciones, están fuera del alcance de quienes observan a la protesta única y exclusivamente como el cierre de avenidas, carreteras y la imposibilidad de movilizarse. ¿Ya? Y cuidado la posibilidad de que quemen algo. O sea, protesta acá en Quito, básicamente acá en Quito, no en Guayaquil. En Guayaquil pasan otras cosas, que algún rato habrá que hablar.
Sí, no, sí, no te digo, sí, son circunstancias Son dinámicas diferentes. Aún siendo Guayaquil la cumbre máxima del movimiento obrero con la masacre de las cruces sobre el agua. Vamos a hablar en otro momento. La urbe Perdón, Huancavilca. yo voy a tener que Ahí retirarme tienen- porque tengo una emergencia. A esta hora, hoy día, Sí, no, perdón, caramba. perdón, pero no quería perderme como la charla. Puede ser. A esta hora y hoy Les día. pido disculpas. No, ya seguro que el próximo programa estará Jimena con nosotros. Decía, acá en Quito es esto, el cierre de la vía. No me puedo mover, no hay transporte, cuidado incendian esto y listo. Pero ya ni Oye, eso, cuidado, pues, Jimena Esteban. se lleva el micrófono, ¿ah? Y luego así, A mí alguna se vez me escucha ahí pasó el eso. camino. Pero ya ni eso, pues Aida Rovira, ¿qué es lo que dijo? Me iba llevando, de yo digo, algo de la me pesa, movilización en gracias. Cuenca, pues. O sea, ya ni movilización salí pacífica sirve. Porque dijo que era una marcha con fines políticos, igual deslegitimada, sea pacífica o no sea pacífica. Entonces uno ya no sabe por dónde actuar. Da casi lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la marcha del agua. Sí, ajá, por la defensa de Kim Sokich. Claro, y era una marcha que no tenía nada que ver con, o sea, una marcha que fue planificada con mucha mayor antelación a la eliminación del subsidio al diésel. Claro. Y es una marcha, la de Cuenca, que sí, por supuesto que había actores políticos en la marcha. El alcalde de Cuenca, el prefecto de Azuay. Pero es una marcha que tuvo una génesis ciudadana. Una marcha en la cual tuviste un componente ciudadano interesante. Y es la marcha más multitudinaria desde que Noboa es presidente, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que leerlas de otra manera y no estigmatizar el hecho de que esa expresión automáticamente la asocian con hacer el juego al crimen organizado, cosas así que... Pero ¿a qué se debe también que estemos en las ciudades? Porque bueno, esa es una expresión que les toca muy de cerca a los cuencanos. Pero quizá no pasa lo mismo si hay otros factores, por ejemplo. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que en este momento en las grandes ciudades estamos tan desmovilizados? En Guayaquil hay una desmovilización casi completa. Justo lo que tú mencionas en el tema de los obreros, uno ve, la cuna es ahí, pues. Y Claro. luego pasa a Quito. Luego Quito también se desmoviliza. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estamos, no sé si tan desideologizados? Yo ¿Qué hay? creo, ¿sabes qué? Y es una tesis nomás, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo acá en Quito, en torno a lo que vimos el 2019 y el 2022, es que el empujón para que en Quito suceda lo que sucedió vino desde afuera. Y en este momento hay esa barrera que yo te digo, que no es física. Es una barrera que impide que lo que está sucediendo en el norte llegue acá. Yo veo eso acá en Quito. O sea, y yo le como que- añado ahí otro elemento, además, que creo que del cual hay que hablar, el papel de los medios, ¿no? Yo he dicho en todos los espacios donde me invitan, en todos, que para mí 2019, octubre de 2019, es tal vez la prueba más grande de los últimos tiempos sobre el rol de los medios de comunicación en torno a una tesis gubernamental y tratando de invisibilizar las demandas del sector, de los sectores sociales. O sea, yo sí establezco diferencias con este momento, por ejemplo. Sí, tú puedes discutir el rol de los medios, pero hoy tienes más oferta. Creo que tienes, ya no se concentra la narrativa en solamente un conglomerado de medios, sino que tienes, digamos, una oferta mucho más grande, sobre todo en los espacios digitales. Pero también hay medios nacionales que han tenido una postura, digamos, de visibilizar algunas cosas de lo que está pasando. En 2019 se cerró completamente la posibilidad de que el país sepa lo que estaba pasando desde el lado de las organizaciones sociales, sino básicamente una narrativa total. Gubernamental. Es que era Gubernamental. desesperante. Era desesperante. Porque, No sé si claro, tú sentiste lo mismo. Totalmente. 2019. Porque, 2019. claro, yo, 2019, en mi canal teníamos recién 2 años, no habíamos hecho cobertura de ningún paro. Y Tú claro, ya habías era- fundado BN. Claro, ya estaba fundado desde 2017 y comenzamos a ver estas dinámicas de, a ver, pero si acabo de venir de San Blas y les están apaleando a todo el mundo, o sea, hay un montón de presos. Inocencio Tucumbi me parece que fue, murió, le votaron, no sé si le votaron, pero Algo del hay la puente de presunción San de que le Roque. votaron del puente de San Roque unos policías a un joven y no se ve nada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y claro, por eso es que viene la efervescencia de algunos medios digitales, incluido BN, que comienza a ver más gente, porque dicen, bueno, ¿y ahora dónde veo? Pues sí, esto que estoy viendo. Si yo digo, si aquí en Quito hubo un montón de gente que no se enteró, no me quiero imaginar en otros lados. Y también entiendo que dicen, paro 2019. Y capaz solamente en Quito estamos hablando del paro de 2019, pues, porque los que se acuerdan en Guayaquil de ese paro fue los saqueos. En el 2022, todo el Ecuador estaba perfecto, pues, no pasó nada.
Entonces, quizá incluso el 2022 fue una conversación bastante local. Y esto también sigue siendo una conversación bastante local. Ahora, ¿cuál es la recepción, la actitud, la indisposición o predisposición hacia los medios que existen en el norte en este momento? Directo, con nombres y apellidos. Tales no pueden entrar. Y se les advierte que no pueden entrar. No vengan. Y nos dijeron a nosotros, si pueden decirles, no vengan. Ya no van a ser bien recibidos, retírense. Y por eso es que yo ponía que, a ver, los medios digitales de una u otra forma hemos intentado entender estas lógicas. Lo que yo decía es hay que bajarle un poco al ego desde el periodismo, no solamente desde una persona en específico, desde un medio, sino desde todos los periodistas. Hay que bajarle un poco el ego y tratar de entender. Uno no puede ir a ponerle el micrófono a una persona así porque sí, decirle, hola, como estoy en el parque elegido, hola, dime tu opinión. Así no funciona. Allá es, uno se acerca, a ver, ¿saben qué? Yo soy de este medio, ¿puedo hacerles una entrevista? ¿Sí o no? No, perfecto, me retiro. Pero está mucho esto de yo tengo que hacer reportería donde pueda y donde yo quiera. Y no es una exclusividad del Ecuador, pues. O sea, nosotros vemos en comunidades indígenas de todo el mundo, y no solo en comunidades indígenas, en todo el mundo. Uno tiene que saber cómo acercarse. Yo sí veo que a veces de ciertos sectores de la prensa, no de todos, de ciertos sectores de la prensa, hay la necesidad de vivir su propio Egipto, de Sí, la caída digo, de Mubarak La primavera árabe. o la prima. Sí. Quiere, o sea, hay un sector del periodismo que quiere vivir su momento Claro, así. y para nada Si hay no, no prensa pasa buena nada. y prensa Exacto. mala, que tal esto, que tal. Y porque yo siempre he defendido, yo he dicho, a ver, generalmente si hay un medio con una línea editorial cuestionable para ciertos sectores, nunca va pues el que pone la línea editorial. Van los trabajadores, Van los pues, el obrero de la trabajadores. comunicación. Por eso yo jamás voy a probar de que a Freddy Paredes le hayan dado un piedrazo o a Fausto Yepes le hayan igual apedreado. O a unos compañeros de Coavisa, camarógrafos, que les quisieron agredir acá en el 6 de No estaba- diciembre, hace y pocos son días. trabajadores de la comunicación, y eso hay que entenderlo, claramente. Pero también del otro lado, creo que hay que comenzar la conversación de por qué se dan estas cosas y por qué también desde los sectores indígenas tienen tanto recelo a los medios de comunicación. Es que mira, está claro, los medios de comunicación hegemónicos están manejados por blancos, ricos y privilegiados. O sea, eso es algo que está totalmente y absolutamente visible. Hablo de los medios hegemónicos. Entonces yo creo que el anticuerpo y el rechazo es prácticamente natural, pues. O sea, es obvio, o sea, hay que partir desde ahí. Y son sectores estos, los blancos, ricos y privilegiados, son sectores que no tienen una voluntad de acercamiento ni una voluntad de escuchar o aprender lo que está sucediendo con estos movimientos. Pero tú no crees que tal vez esa visión ha cambiado luego de 2019, 2022, ahora en 2025? Yo creo que más bien hoy se acentúa. Total. Hoy está acentuado. O sea, hoy hay la reafirmación de que el 2019 pasó esto, el 2022 pasó esto, hoy es por las mismas razones y desde estos sectores privilegiados y hegemónicos se dice, no, pues esto no ha cambiado, entonces nosotros nos mantenemos en nuestros 13. Y los medios saben. O sea, los medios saben qué es lo que va a pasar cuando lleguen allá. Repito, injustificable si le apedrean a una persona. Si no quieren que cubra, no cubras, retírate. Perfecto. Pero justo esto, o sea, tienen esa necesidad, así como el morbo de, ¿y si me meto a la comunidad y si me dan un piedrazo grabas? Y creo que eso Pero no sé también si es se ha bien deliberado, cuestionable. verás. No. Pero, o sea, no creo que sea deliberado. No necesariamente de unos medios, pero sí hay. Sí hay. O sea, no estoy diciendo los ejemplos que hemos visto, pero sí hay, incluso en medios digitales. No me refiero solo a medios tradicionales, porque eso sería satanizarlo. O sea, hay la necesidad de ser parte de la revolución de algunos medios, de algunos periodistas. Yo creo que sí. Y comienza, Yo creo que sí. y he visto, y porque he escuchado, y se mira, ponen muy bravos si de pronto un medio digital puede entrar. O sea, podrían decirnos tranquilamente, ven, estuvo ahí. Oye, Acolita, o sea, una entrevista, ya que estás ahí, te puedo mandar un enlace para que hagas una reportería. Con gusto, ¿yo qué voy a decir? Te cobro. Con gusto, claro, no hay problema. Lo que pasó con Fabricio me dijo, ¿te puedes conectar? Sin ningún inconveniente. Pero no, porque eso sí, a nosotros no. Y mira, yo no lo quería decir para no ser mezquino. A ver. Este concepto que Andrés me lo ratifica. Yo no lo quería decir, yo lo sentía así. O sea, yo percibo como que hay también esa necesidad a veces de los medios de ser parte de la revolución. O sea, ¿se acuerdan de que Jacobo Zabludovsky, si lo saben, por cierto, estuvo con Fidel Castro el día del 1 de enero del 59?
y Jacobo estaba al lado de Fidel Putin. Yo quiero hacer lo mismo. En pues. su momento la figura más emblemática del periodismo mexicano. Pero ¿no? total, quiero estar como Jacobo al lado de Fidel en La Habana. Entonces, yo también sí siento que de parte del periodismo existe esta necesidad, que es una necesidad de protagonismo, básicamente, no una necesidad que está involucrada con el espíritu más primario y más legítimo del periodismo, que es ir, ver y contar. Es Claro, así. porque a veces puede que no puedes llegar a contar, no puedes entrar a los territorios, pero hay medios que sí se han hecho el esfuerzo, que me parece bastante loable lo que pasó con Ercilia Castañeda y Diana Jacome, que no me equivoco fue en Ecuavisa. Con Andrés Carrión con en Hora Andrés Carrión 25. En Hora 25 en Teleamazonas. Tranquilamente pueden ir pues los dirigentes sin ningún inconveniente. No puedes entrar al territorio, bueno, entonces me acaban de pedir igual un amigo, oye, ¿tienes tomas de lo que pasó allá? Sin ningún inconveniente. Ya, porque no se puede articular algo que siempre se ha dicho. Articulémonos. Entre los medios digitales estamos articulados con nuestras diferencias. Pero ¿por qué desde los medios tradicionales hay un ego que lo hay? Hay un ego inmenso de yo soy medio tradicional. ¿Tú crees que los medios tradicionales siguen viendo por encima del hombro al digitales? Es una cuestión de marca eso. Totalmente. Es una cuestión de marca. Es que claro, tú llegas, y algo que yo siempre decía con unos amigos, me decían, no creo que sea así. Tú llegas a un medio de comunicación en específico y tú ya comienzas a formar parte de la élite periodística y comunicativa. A nosotros nos han ninguneado, pero de una manera brutal, de todos lados. Ya, no somos santos, no somos perfectos, no somos los que mejor lo hacen, no, para nada. Pero tenemos nuestra trayectoria y lo valoramos entre nosotros, perfecto. Pero sí, hemos sido ninguneados totalmente. Por eso yo soy el más enemigo del coleguismo. Porque no, es que es periodista y por eso, que digo, ahí también con cuidado. ¿Cómo se han portado con los medios digitales que han intentado trascender a los que no hemos tenido la suerte, la trayectoria o lo que sea para entrar a un medio tradicional grande? ¿Nos han visto? Así nomás. Claro, pero es interesante lo que dice Andrés. Y tal vez porque de alguna manera yo me mostraba escéptico y por eso esta pregunta. De alguna manera, y perdón que hable en primera persona, yo provengo del mundo de los medios tradicionales y me ha correspondido adaptarme también a las nuevas dinámicas a partir de los espacios digitales. Al fin y al cabo tengo un espacio digital, pero también sigo siendo parte de los medios tradicionales. El noticiero de la mañana lo combino con un medio tradicional que es radio, con un espacio digital. El programa que tengo en RTU lo combino con la parte de televisión, con la parte digital. Entonces, claro, es interesante lo que dice Andrés, porque tal vez yo no lo alcanzo a dimensionar de esta manera, como tú lo has planteado. Esto de que desde los medios hegemónicos tradicionales se sigue viendo por encima del hombro a los digitales. Y luego, sobre el tema de los digitales, yo esto he dicho públicamente, y lo digo aquí también en este espacio con ustedes, yo no llamo a todos medios. No, y tú tienes medios, ¿ya? Y tienes otros que se presentan como medios, pero que no son medios. ¿Ya? Que son, no sé, portales, no sé cómo llamarles. Herramientas de operación ¿Me cachas? O sea, que de pronto aparecen, no sé cómo consiguen seguidores, incluso el tema del financiamiento que yo discuto, pues hermano. O sea, porque aquí ha habido emprendimientos digitales, hermano, que todos sabemos quiénes son los dueños, cómo se financian, cuáles somos las caras visibles. Cuáles somos las caras visibles. Y hablo por Andrés, hablo por mí y otros espacios que sabemos cuáles somos las caras visibles. Y otros que no sabes quiénes son sus financistas. Y tienen estudio, tienen equipos, no tienen ni pauta, pero tienen seguidores. No tienen ni me gustas. Por Dios. Es que mira. Pero se utilizan, perdón Esteban, se utilizan para posicionar narrativas. Pero esas ya son actividades de operación política, de relaciones públicas, son operaciones ya más de marketing que otra cosa. Y el marketing y las relaciones públicas nunca van a ser el periodismo. El periodismo va a ser el mismo siempre, por más plataformas que existan. Es que eso es lo importante verlo. El ejercicio del periodismo es el mismo desde hace 100, 200 años, hablemos de la modernidad, hasta hoy. Se ejerce de la misma manera. Las plataformas, las puestas en escena son las que cambian de acuerdo a la tecnología, básicamente, porque la tecnología es la que cambia el periodismo. O sea, la invención del Internet es equiparable a la invención de la imprenta. Es como hecho dentro de la historia, es eso. Pero mira, por ejemplo, que cuando yo era reportero, yo empiezo como reportero en el 92, que no tenías ni Internet, ni teléfonos celulares, ni nada de esto. ¿Ya? Y para la primera parte de la década del 2000, que ya teníamos internet, pero no teníamos todavía estos aparatitos, estas tecnologías, ¿ya? Nosotros mandábamos, solamente, digamos, los que tenían plata, los medios que tenían plata contrataban satélite, que era carísimo. Creo que $500 te costaba el minuto, carísimo.
El resto, hermano, cogíamos los cassettes y mandábamos en el bus, ¿ya? Para que llegue a la ciudad, y llegando a la ciudad, el compañero mensajero se comunicaba con el conductor del bus para ver dónde te topo, te da el paquete, llegas al canal y le mandabas todo especificado al editor para que te arme la nota. ¿Me entiendes? Sí, pero así lo hacía. No, pero todo está condicionado de acuerdo a qué. Está condicionado. Entonces, ¿cómo ha cambiado la tecnología? ¿Cómo te ha facilitado la tecnología? Exactamente. La tecnología hoy nos permite sintetizar, sobre todo tiempos de producción, básicamente. Claro. Pero dentro de esas facilidades que da la tecnología, también algo que, digamos, un poco retomando el otro tema, es que lo que he visto de muchos periodistas que lamentablemente son despedidos de los medios tradicionales, es que claro, dicen, bueno, veo estos medios digitales, les va bien, me voy a poner mi propio medio. Se ponen su propio medio y entienden lo jodido que es esto. Claro. O sea, nosotros... Que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Totalmente. Nosotros, por golpes de suerte, comenzamos a tener más visibilidad por el paro nacional y por la pandemia. Si no, ahorita no existiríamos. Y es así la verdad. Que eso no quiere decir de que nosotros seamos sostenibles a largo plazo. Siempre nos dicen, oigan, y si hacemos... Digo, si quieres estar un buen tiempo sin dinero, pues hazlo, ¿ya? Y si tienes la paciencia para hacerlo. Por eso han ido muriendo muchos medios digitales, muchísimos medios digitales. Yo creo que ahí se comienza a valorar más el trabajo en lo digital por más facilidades que existen en la tecnología. Es cuando te das cuenta que esto no es nada fácil y levantar un público orgánico es el triple de difícil, porque justo me reía en una encuesta, si no me equivoco, de Imacén, ponían cuáles eran los medios más vistos a nivel nacional, en los medios digitales. Decía, La Posta estaba primero, segundo estaba La Data, o El Dato, bueno, esa cosa. Y claro, uno veía y decía, y abajo estaba BN. Yo decía, ¿realmente somos los terceros o los segundos? Porque La Data, o todos los que se parezcan, solo por ponerlo como referencia, eso, ¿de dónde viene el financiamiento? Justo lo que decía... ¿A qué responde? ¿A qué responde? Son instancias de operación política y marquetera, básicamente. Y no hay la necesidad de reconocerlos como medios de comunicación de ninguna manera. Mira, por ejemplo, lo orgánico, esa palabra clave que utiliza Andrés. Así como en el caso de BN, el paro y la pandemia les ayudaron. Por ejemplo, cuando yo fundo Primera Plana, yo la fundo en medio de la pandemia. Yo la fundo en la segunda semana de abril del 2020. O sea, cuando se estaba cumpliendo un mes de la pandemia. Y a mí, yo sí digo que la pandemia a mí me ayudó. Para mí la pandemia fue una oportunidad. Claro. A mí. Porque se volcó el consumo. Porque ante la ausencia de espacios y ante la ausencia de información, y tú tenías espacios donde incluso la magnitud de la pandemia había sido negada. No, la mortandad de Guayaquil, no sé si se acuerdan ustedes, era negada en muchos medios y por muchos colegas. ¿Y sabes qué también pasó? O sea, había la necesidad de saber qué hacer si te duele la cabeza o si tienes fiebre. Y otra vaina que sucedió, sobre todo en el arranque de la pandemia, la información se oficializó. Se volvió de una raíz eminentemente oficialista. Es que no tenías de dónde más. Y tenías a la señora, pobrecita, espero que esté muy bien, Andramuño, Carolina Andramuño, que no tenía la menor idea de dónde estaba. ¿Catalina o Carolina? Catalina. Catalina. Pero ella duró una semana nomás. La tenías a doña Catalina Andramuño como ministra de Salud diciendo cosas que no sabía. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue la reacción de las personas obligadas todos a recular hacia la casa? Tenemos que conocer y tenemos que saber. Así que tenemos que sacarle el jugo a los medios. Los medios tradicionales nos están dando la rueda de prensa del ECO 911, la señora Andramuño que balbucea, el señor Moreno no asoma nunca, los medios... Y los espacios digitales, que esa es una virtud. Respondieron a una lógica de consumo de la demanda que estaba queriendo la gente. Y una virtud de los espacios digitales es, primero, la inmediatez. Segundo, la espontaneidad. La cercanía. Sí, la cercanía. Exactamente. El acceso. Oye, yo siempre digo, hermano, que este que ves aquí no se parece al Fabricio Vela del 2010, por ejemplo, que era tal vez más acartonado, más libreteado. O sea, eso te da los espacios digitales. Te da esa sensación de cercanía. Y eso, coincidirá Andrés conmigo, esa ha sido una de las virtudes que hemos manejado desde los espacios digitales y que, por ejemplo, tratamos de expresarla en el caso de la pandemia o ahora en el caso del paro que estamos hablando, ¿no? A mí, sobre el tema del manejo que tienen las comunidades, donde ha sido el foco de la protesta y la relación con los medios. A mí me queda algo que dijo Verónica, que tú lo acentuaste. La audiencia esta, con los retenidos,
se produjo ¿en qué comunidad me dices que fue? En Cotacachi, no sé dónde fue específicamente, pero fue en Cotacachi. Ya, en el cantón Cotacachi. Listo. La audiencia no tuvo la necesidad de tener las cámaras de los canales tradicionales y los canales nacionales, ni los micrófonos de la radio. La transmitieron por su propio Facebook. Es que justo es esta la época. Es por más, incluso digo, hasta la facilidad de tecnología nos puede abrumar a veces porque decimos que no, es que yo quiero el video 4K, el sonido Ultra HD, pero a veces no es ni necesario. Pues yo estaba haciendo la transmisión de lo que pasaba el convoy humanitario, por cierto, ahí por Peguche. Resaltemos, por favor. Humanitario. Humanitario. Por cierto. Pongámosle Estaba resaltado. transmitiendo ahí, digo, con el celular, la gente se conectó, la gente agradece que se le informe en este momento. Y creo que eso es lo interesante, que ya hay más posibilidades de que la gente también se pueda identificar con nuevos líderes de opinión, con nuevos periodistas, con nuevas lideresas de opinión, con nuevos expertos, porque claro, antes era muy limitado y era lo que los medios tradicionales, dentro de sus posibilidades también, nos imponían. De pronto te salía por ahí un experto en tal, no sé, lo que pasaba con el señor Alberto Dajic. Capaz, y si seguían los medios tradicionales nos creíamos que era un experto en aborto, pues. Porque salió a hablar de eso. O sea, y uno dice, bueno, ahora ya tenemos a docentes universitarios, y ha pasado mucho en BN, que nos escriben, oye, ¿sabes qué? Yo soy abogado, soy experto en seguridad, experta en seguridad. Lo que pasó con Michelle Maffei. Michelle Maffei nos escribió y nos dijo, oigan, ¿saben qué? Podemos conversar. Claro, un gusto, revisamos. Tenía un criterio muy bueno, es muy preparada y ahora ha salido a los medios, no por nosotros, sino por su capacidad. Otros medios, otros personajes también, que son ambientalistas y que están escondidos ahí en las universidades y que no pueden amplificar su voz porque los medios tradicionales reciclan a sus propios Son los expertos. Mismos, ¿no? Los mismos de siempre. Y además hay otra cosa, una años, práctica que yo sí la viví. Yo, a veces cuando mis colegas dicen... a mí nunca me han vetado un entrevistado, nunca me han vetado un tema. Yo les digo, qué chévere, porque a mí sí me han vetado entrevistados de temas. Entonces, claro, en mi carrera y en los medios que he trabajado siempre ha habido listas de temas vetados y de entrevistados vetados. Entonces creen que por no sacar determinado tema en el canal, ya no sacas acá y la gente no se va a enterar. Ahora ya es imposible tener eso por la cantidad de oferta que tienes. Porque si no la saca el canal, lo van a sacar los digitales o le van a sacar otros espacios. Y va a tener un impacto similar o mayor. Seguro que sí. ¿Tú has enfrentado vetos? Seguro que sí. En tu carrera. Que te diga gente, te digan los dueños de los medios, no entrevistes a fulano o no entrevistes a mengano. Vos eres un privilegiado, man. Nunca. Vos eres un privilegiado. Nunca, no, la verdad que no. No. Y lo puedo decir abiertamente. Nunca, yo sí. Nunca me ha sucedido. A mí me pasó. Y por cierto, decir que creo que no es una satanización de los medios tradicionales. Yo tengo muchísimos amigos de ahí y respeto mucho el trabajo que ellos hacen, pero creo que hay que entender las lógicas de cómo funciona. Y lo que yo siempre pido es que se sinceren las líneas editoriales, que se sincere cómo se manejan, lo que se hablaba de la venta de La Posta y de Radio Centro. Decía, ellos pueden vender lo que se les dé la gana. Ya cómo ellos se manejen éticamente, pues será otra discusión. Hay que enfocarse en el tema de Luis Alvarado Campi con un patrimonio de $30.000 y 2.5 millones para comprar los medios. Oye, yo tengo más patrimonio que el señor Alvarado. O sea, al parecer, Perdóname. ¿no? Entonces puedes comprar todos los medios en todo caso. Por eso digo, no es satanización, solamente entender cómo funcionan y pedir que se sinceren. Ese es el punto. Estamos llegando a una etapa en la cual esto que está sucediendo, que sigue sucediendo, y lo que hemos enfocado en estos últimos minutos relacionado con los medios, donde la intermediación de los mismos en la sociedad no va a perder espacio, creo yo. Pero sí creo que la sociedad exige más, pide más y espera más de los medios. Oye, tú que eres una especie de trotamundos, es un conocedor también de las lógicas internacionales. En otros países, coincidirás conmigo, sí se transparentan las líneas editoriales de los medios. Sí se transparenta. No se lo hace. Lo que pasa es que aquí somos unos hipócritas, man. ¿Sabes cuál es el problema? Que si bien es cierto, las líneas editoriales en otros lados se transparentan y quedan claras. O sea, por ejemplo, en el caso del Perú, el Expreso es el vocero de la derecha peruana. La República es el vocero de los sectores progresistas, pero relacionados todavía con la aristocracia y con la élite. El consumidor del medio ya sabe qué va a recibir. Ya.
En cambio acá este no sinceramiento de líneas editoriales, ¿sabes a qué nos ha llevado? A que también desde el periodismo se haga militancia. Así es. También ha provocado el efecto contrario. Exacto. Ha provocado el efecto contrario. En cambio que la militancia no tiene espacio en el momento en que las líneas editoriales se transparentan. Claro, le quitas la rigurosidad al ejercicio periodístico y se convierte en militancia. Exactamente. Que también debería ser sincerado, decir, este es un periodismo militante. Yo veo en otros periódicos de otros países y veo, es periódico de tal organización. Y uno ve, o en las páginas, ¿cómo era? El Oriente, creo que se llama este medio, que es de Chevron, dice. El Oriente, financiado por Chevron, en la página de ellos, en el sitio web de ellos. Y claramente uno sabe qué va a leer. Ah, listo, está por Chevron. Y los entrevistados también. No, es que ahora es experto en temas ambientales, pero resulta que uno ve más allá y resulta que ha sido dueño de una empresa que vende gas natural al exterior. ¿Por qué no ponerle gerente de, me invento una empresa, gas natural? O sea, y uno ya sabe qué va a escuchar y por qué está escuchando eso. Y no solamente las líneas, sino también los entrevistados. Y sabe qué va a consumir. Exacto. Vamos a seguir, sin duda alguna, teniendo la oportunidad de saber más y de adentrarnos más. Creo que la narrativa, mejor dicho, la narración más que la narrativa, la narración de Andrés, respaldado por los conceptos de Jimena, sí nos entrega como que una óptica diferente, como para entender qué está sucediendo, ¿no? O sea, no es los GDO y el narco y la minería ilegal están lanzando a esta gente a la calle que se mate y a generar caos. No es de eso. Hay unos procesos sociales ahí que hemos querido y Andrés lo ha hecho con particular habilidad, y Jimena desde el punto de vista de la estructura de la justicia indígena. Nos han querido explicar. Y creo que esa es la enseñanza que sacamos de esta ocasión. Y falta mucho por entender eso. Sí, no sabemos ni un 0,01% de lo que pasa en las comunidades. No, y total. Para nada. Absoluto.